chicos, yo soy Viviana y les damos la bienvenida a nuestra sección de comunicación. ¿Qué onda, jóvenes en TV? Yo soy Hugo y fíjense que, como siempre, Tenemos un problema. Bueno, la verdad es que no es un problema grave. Nada que no suceda entre hermanos. Sobre todo si uno estudia actuación. Y a la otra se le dan las ciencias. Cualquier diferencia en la forma de ver las cosas. Como cerrar la pasta de dientes. O como dejar abierta la puerta del refrigerador. En fin, que nuestra diferencia de la que hoy les venimos a platicar es cualquier cosa. Bueno, lo voy a decir yo. Resulta que Hugo piensa que... No es que lo piense. Bueno, no es que lo piense, pero se tragó la idea de que el cantante Bruno Mars es hijo de Michael Jackson. Ya sé. Pero en internet decía que hay datos que nos pueden hacer sospechar que Bruno Mars... Es hijo de Michael Jackson. ¿Y comprobaste los datos? La verdad es que todo sonaba muy convincente. Exactamente, sonaba. Creo que este es un buen pretexto para hablar de temas como la infodemia. La verdad es que esto de Michael Jackson y Bruno Mars es solo un ejemplo de cómo funciona la información en internet. Y de cómo algunos nos vamos con la finta y damos por verdadera cualquier información. Como alguien que conozco, que un día reenvió un rumor del vecino del 3 que en el chat del edificio manda cualquier información que le llegue. Mientras más escandalosa, mejor. Un meteorito se va a estrellar con la Tierra. No es cualquier cosa. En fin, que para hablar de la infodemia tal vez debamos comenzar por hablar de redes sociales. Mientras nosotros platicamos, allá afuera suceden millones de conversaciones diariamente. Esto no es nuevo. Antes de las redes sociales la gente también platicaba en las calles, se juntaba a discutir y se manifestaba. Lo seguimos haciendo, pero esta vez ese espacio público también existe en Internet. Y esta nueva dinámica, si bien no ha inventado nada nuevo en cuanto a la forma en la que recibimos y digerimos la información, sí le ha dado a la comunicación un ingrediente de velocidad que nunca antes habíamos experimentado. Si en otros tiempos la noticia del hundimiento del Titanic llegó a México a cuentagotas, hoy la información sobre el coronavirus parece esparcirse tan rápido como la propia pandemia. Y así como en cualquier época existieron los rumores, las especulaciones y las verdades a medias, hoy sigue sucediendo. Pero esa desinformación es potencialmente más peligrosa gracias, entre otras cosas, a la velocidad con la que se difunde. Imaginemos que en el siglo XIX, a un pueblo apartado del sur de Estados Unidos, llega un forastero. Alguien ha visto un poco sospechoso al desconocido y cree que es el ladrón por el que ofrecen una buena recompensa. Esa persona vio el cartel y apenas recuerda el rostro del cuatrero, pero cree estar segura que es el mismo. Sí, escuchaste bien. Cree. En realidad, el hombre no se parece en nada, salvo porque los dos son un poco feos. Pero para la persona que lo vio, ese dato es suficiente. De inmediato vuelve a casa y se lo cuenta a su hermana. Su hermana se lo contará a sus sobrinos y uno de ellos al tendero. Pero la información habrá corrido a una velocidad tal que es probable que al forastero le dé oportunidad de irse de ahí y tomar el tren de regreso. Ahora imaginemos que la persona que lo vio se la pasa pegada a un celular. Se cree lo que dice el vecino del 3. Se le queman las manos por esparcir noticias escandalosas y, por cierto, nunca cierra bien la puerta del refrigerador. Ok, suficiente. La noticia, falsa a toda vista, se hubiera esparcido rápidamente y el forastero tal vez hubiera corrido con otra suerte. Aunque a decir verdad, esa tecnología de haber existido en el siglo XIX también podría haber servido para hacer cosas como Tomarle una foto al forastero, buscar la foto del cuatrero en Internet comparar los rostros de ambos. y finalmente darnos cuenta de que ese hombre no era el buscado, por mucho que nos surgiera tener la primicia, es decir, ser los primeros en publicar la nota. Pero la verdad es que la información en tiempos de Internet no siempre fluye así. Una de las principales razones es que tendemos a darle más valor a aquella información en la que queremos creer. ¿Cómo es esto? Bueno, para explicarlo tenemos como invitado al sociólogo, economista y catedrático Manuel Castells.
Buenos días, doctor Castells. Buenos días. ¿Nos puede explicar mejor esto de que preferimos un tipo de información sobre otra? En efecto, en mi libro Comunicación y Poder, escribo: ¿qué ocurre cuando se agudiza el conflicto entre cognición y emoción? Varios estudios parecen indicar que la gente tiende a creer lo que quiere creer. Efectivamente, los experimentos demuestran que las personas son mucho más críticas a la hora de evaluar hechos que contradicen sus creencias que aquellos otros que respaldan lo que piensan. ¿Eso significa que somos selectivos al recibir la información y creer en ella? ¿Que la mujer que acabamos de ver creyó que el hombre era el ladrón porque de alguna manera era lo que le movía ciertas emociones? Las personas suelen recordar mejor la información que confirma los resultados u objetivos que desean. También es probable que utilicen sus recursos intelectuales para buscar información que confirme y no contradiga sus metas. La motivación es, pues, un factor clave para modelar la manera en la que los individuos procesan la información que les lleva a sus opiniones, especialmente cuando tratan de asuntos muy importantes. Lo que significa que es muy probable que el destino de aquel forastero, tiempos de las redes sociales, en efecto, pudo haber sido el mismo. Y que la persona que lo vio hubiera puesto atención solamente en aquella información que le pareciera suficiente para relacionarlo con el susodicho ladrón. Que los dos son un poco feos, por ejemplo. Y que hubiera utilizado la tecnología y la información a su alcance, pero solo de manera que ésta hubiera ayudado a confirmar sus sospechas. Así es como el vecino del 3 cree que la Tierra es plana, porque solo se basa en un único hecho que le importa, que él la ve plana desde aquí. Subestimando otra información que gracias a la tecnología también tiene a la mano y que probaría lo que es evidente, que la Tierra es esférica. O así es como alguien piensa que Bruno Mars es hijo de Michael Jackson solo porque... Ok, tú ganas. Pero entonces, es momento de entrar de lleno en el tema de la infodemia. A principios de diciembre de 2019, hospitales de la provincia de Wuhan, en China, detectaron los primeros casos de una enfermedad que parece haber surgido en el contexto de un mercado mayorista de mariscos y que pronto se expandió por todo el mundo, en una historia que todos conocemos de sobra. Casi de manera simultánea y con la misma lógica de un contagio, la información comenzó a correr y expandirse a lo ancho y largo de países y continentes. En un contexto en el que la información que los humanos producimos, divulgamos y compartimos fuera siempre veraz, esto hubiera sido ideal. De hecho, que la información haya corrido de manera rápida y eficiente, con seguridad salvó muchas vidas. Pero esta velocidad y la facilidad con la que la información corre en las redes tiene también su lado complicado. Esta sobreabundancia de información, ya sea veraz y rigurosa o bien falsa, es lo que se conoce como infodemia. Y sí, es muy fácil entender el origen de esta nueva palabra, simplemente descomponiéndola un poco. Info, un prefijo que tiene su origen en la palabra información. Y demia, un sufijo que hace referencia a las enfermedades que se dan en una población, como epidemia o pandemia. Y juntas, la infodemia se refiere al exceso de información que existe sobre un tema en específico y como una enfermedad a lo nocivo que puede llegar a ser cuando se publica sin aplicar criterios de argumentación, selección y crítica de fuentes. Para la ONU y la Organización Mundial de la Salud, esta saturación con una dosis alta de información errónea, si bien puede ser producto de una ansiedad colectiva por obtener y compartir datos sin importar su veracidad, también es producto en una parte de intentos deliberados por confundir a la población y promover intereses de determinados grupos o personas. El fenómeno no es cosa menor. Si sabemos, como lo dicen dichos organismos, que la infodemia polariza el debate público sobre los temas relacionados con la COVID-19, fomenta discursos de odio, potencia el riesgo de conflicto, la violencia y las violaciones de los derechos humanos, amenaza la democracia, los derechos humanos y la cohesión social. La información que ha acompañado a la pandemia al parecer ha sido útil para difundir y promover las medidas de prevención de la población, por ejemplo.
Pero por otro lado, ha esparcido información falsa sobre los remedios, las vacunas, las políticas de los gobiernos y hasta el origen del virus. Si todo fuera sobre algo tan inocente como aquello de que Bruno Mars es hijo de Michael Jackson. O como creerle todo al vecino del 3, tal vez no pase de ser molesto o provocar una risa. Pero cuando hablamos de la pandemia y de políticas de sus manejos, por ejemplo, seguridad, economía, hablamos de la peor pandemia de los últimos años en el que la información veraz y oportuna es una de las herramientas más importantes para combatirla. No es cualquier cosa. Un papel muy importante en la infodemia lo juegan las redes sociales, pero también los medios tradicionales de comunicación. Y con estos, los personajes medios e instituciones que por sus seguidores e influencia se han convertido en voz cantante en este fenómeno tan complejo. Es así como han surgido expertos por todos lados que en realidad no lo son. En el mejor de los casos son opinadores. Todos tienen derecho a opinar, eso sí, pero también para eso se necesita tener conocimientos, argumentos, pruebas, buena información. Abundan espacios de debate poco rigurosos que paulatinamente han hecho a un lado al periodismo de investigación. Se ha potenciado la posibilidad de que la información escandalosa o espectacular, por ese solo hecho, tenga más penetración que una información científica o cultural, por ejemplo. Con la infodemia se privilegia la información basada en los clics, los me gusta y el número de seguidores, de modo que la inmediatez y espectacularidad parecen tener más peso que el rigor informativo. Sabiendo todo esto, es fácil entender que los gobiernos, los medios y las redes sociales tienen en la infodemia un problemón que no será fácil resolver. Es una realidad. ¿Has escuchado el término posverdad? Creo que sí. ¿Me lo recuerdas? El diccionario de la lengua española la define como la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Suena grave. Lo es. El término fue acuñado en la era de Nixon, presidente de Estados Unidos en los años 70, en el contexto de los escándalos que lo acompañaron. Pero la verdad es que en estos tiempos la posverdad ha cobrado mucha importancia. ¿Influir en la opinión pública? Me suena a lo que pasó con el Brexit. ¿Qué pasó con el Brexit? Pues que la decisión de los ciudadanos del Reino Unido para abandonar la comunidad europea estuvo plagada de noticias falsas que bien pudieron desequilibrar la balanza al momento del referéndum. ¿Como el proceso que llevó a Donald Trump a la presidencia con esto de Cambridge Analytics? Cambridge Analytica, que según el New York Times utilizó datos sensibles de usuarios de Facebook para manipular sus decisiones antes de votar. Uy, entonces la posverdad se la pasa bien en el terreno de la política. Durísimo, porque es un lugar donde la manipulación de la opinión pública, es decir, de sus sentimientos, comportamientos, actitudes y formas de pensar, ofrece grandes dividendos. Pero, ¿quién se beneficia de estos en tiempos de pandemia? Yo creo que eso mejor te lo puede contestar Genaro Villamil, que además de ser presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, es periodista, especialista en política y medios de comunicación. A ver, eso me interesa. Hola Hugo y Viviana, muchas gracias, un saludo y un honor estar con ustedes. Es un término que tiene muchos usos y se ha usado antiguamente, pero la Organización Mundial de la Salud, en función de lo que estaba ocurriendo con la pandemia del coronavirus, alrededor de mayo del 2020, definió la infodemia como esta plaga o pandemia de desinformación, de noticias falsas, de medias verdades o de simple y sencillamente alteraciones de la realidad con el objetivo de crear pánico, miedo, disolución social o indiferencia frente a la emergencia. Esta es una pregunta necesaria para que todos tengamos en cuenta que no hay nada más político en términos de interés público que la salud pública. Evidentemente, la pandemia del coronavirus es un desafío no solamente de salud pública, sino un desafío político.
Tan es así que en la gran mayoría de los países que, pues, que hemos padecido los efectos del coronavirus, la pandemia se ha convertido en un asunto político, en una crisis política en algunos países y en otros, desgraciadamente, se ha vuelto un tema de politiquería, que no es lo mismo que político. La politiquería tiene que ver más con la utilización de los conflictos o de las crisis para sacar provecho de grupo o de sector de intereses empresariales muy, muy fuertes, que son también los que también entran en juego en un tema tan delicado como este. La opinión es muy difícil de controlar. La aspiración de querer controlar la opinión de los ciudadanos siempre ha sido una tentación autoritaria demasiado enorme, pero siempre hay intentos de manipular a sectores de la opinión pública o a grupos poblacionales o a la gente más vulnerable frente a la manipulación. Y la manipulación es, en síntesis, un intento deliberado de eh, utilizar las emociones y las percepciones para lograr un objetivo no explícito. ¿Qué quiere decir esto? Que quien te manipula no te está diciendo que te manipula. Nada más te va a decir, ah, mira, es que las vacunas son peligrosas. Ah, mira, es que el coronavirus no existe, es un complot de los marcianos. O mira que el peor gobierno que ha enfrentado la pandemia es el mexicano, pero siempre hay como una intencionalidad de crear una percepción a partir de información o mentiras no explícitas. Nadie te va a decir, te estoy mintiendo. Hay muchos intereses en juego. Algunos ganan desestabilizar a los gobiernos, desestabilizar las estrategias de salud pública para que la gente desconfíe, para que perciban un riesgo mayor o un riesgo menor, dependiendo desde qué intereses se está actuando, o para desestabilizar estrategias de gobierno. Y obviamente, en muchos casos, sobre todo en las redes sociales, lo que ganan los que manipulan o los que mienten es llamar la atención, buscar tráfico, likes, interacción, que en muchos sentidos los que estamos en las redes sociales lo sabemos, se traducen en monetización. Y en el SPR, donde en el Sistema Público de Radiodifusión, donde hemos estado dándole seguimiento a la infodemia, el recuento que nosotros tenemos, por ejemplo, del primer año, del 2020, son más de 1,673 informaciones falsas que circularon en redes sociales y que fueron detectadas por la gente que hace los monitoreos. Es decir, son las que pudieron ser detectadas y que son deliberadamente falsas, es decir, son mentiras, no son puntos de vista, son mentiras. En primer lugar, detectar las mentiras. En segundo lugar, cortar la transmisión de las mentiras, así como hay que usar cubrebocas en espacios donde no se pueda garantizar la sana distancia. Así también hay que cortar aquella información que proviene de fuentes anónimas que nos llega a veces bajo la idea de que es un amigo o de que es una autoridad o de que es un periodista. Apoyarse en verificadores o en sitios donde se verifique la información. Muchas veces son las páginas oficiales o en otras, la página, por ejemplo, de Infodemia, que está disponible en Infodemia MEX, es decir, Infodemia MEX, que está disponible en las plataformas de Facebook, de Twitter y de YouTube, y también de Instagram. Pero entonces, de este lado de las pantallas, nosotros como sociedad, ¿qué debemos hacer para combatir esta infodemia?
¡Adivinaste! No creerte el primer rumor y emprender acciones que te ayuden a estar bien informado y colaborar a cortar de tajo esa línea de desinformación que quiere pasar a través tuyo. O sea, no permitir que nos usen como sus divulgadores de información de dudosa procedencia. Y para eso, vamos a hacer un ejercicio juntos. Esto que tengo aquí es un mensaje que reenvió la semana pasada el vecino del 3. Vamos a leerlo y decidir qué hacer con él. Pon atención. El Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2018, Dr. Tasuku Honjo, causó sensación hoy en los medios al decir que el coronavirus no es natural. Si fuera natural, no habría afectado a todo el mundo así, porque dependiendo de la naturaleza, la temperatura es distinta en diferentes países. Si fuera natural, solo habría afectado a países con la misma temperatura que en China. En cambio, se extiende a un país como Suiza, de la misma manera que se extiende a zonas desérticas. Mientras que si fuera natural, se habría extendido en lugares fríos, pero habría muerto en lugares cálidos. He realizado 40 años de investigación sobre animales y virus. No es natural. Está fabricado y el virus es completamente artificial. He estado trabajando durante 4 años en el laboratorio de Wuhan, en China. Conozco bien a todo el personal de este laboratorio. Los llamé a todos después del accidente del coronavirus. Pero todos sus teléfonos han estado muertos por 3 meses. Ahora se entiende que todos estos técnicos de laboratorio están muertos. Basado en todo mi conocimiento e investigación hasta la fecha, puedo decir esto con el 100% de confianza, de que coronavirus no es natural. No vino de los murciélagos. China lo hizo. Si lo que digo hoy resulta ser falso, ahora o incluso después de mi muerte, el gobierno puede retirar mi premio Nobel. Pero China está mintiendo y esta verdad algún día se revelará a todos. El mensaje es contundente y muy fuerte. Además parece que el personaje existe y es una persona reconocida. Pero, ¿debemos tomarlo como real? Durante los siguientes minutos puedes explorar con los medios que tengas a tu disposición qué tanto del texto que leímos es verdad o es mentira, y al final concluirás si vale la pena tomarlo en serio y difundirlo. Mientras lo haces, en la pantalla verás algunas tomas del planeta Tierra que te acompañarán. ¿Para qué? En realidad para nada. Solo para recordarte lo pequeño que es el mundo en el que vivimos y que aunque frente a nuestros ojos cotidianos las cosas son planas, mirarlas desde otra perspectiva nos ayudará a verlas esféricas, tal como son. Además, ponte muy atento, porque también saldrán algunas preguntas que te ayudarán a investigar y reflexionar sobre la veracidad del texto que acabamos de leer. Mientras eso sucede, puedes indagar, documentarte y dar con una conclusión propia. Bueno, si investigaste, habrás concluido que el Dr. Onjo, claro que existe y claro que es premio Nobel. Pero tal vez también identificaste que la información no es suficiente para creer en lo que dice el mensaje, ni mucho menos que lo asegurara el premio Nobel. Aquí mi compañero de departamento hizo el mismo ejercicio, pero con el tema de... Sí, ok, de Michael Jackson y su supuesto hijo. Y claro, encontró que la opinión de una persona, la información de un medio que se dedica a los chismes y los espectáculos y lo que la gente asegura en las redes sociales no son suficientes para dar algo por verdad. Y aquí mi compañera de departamento hizo lo mismo y encontró que si el vecino del 3 le enviaba un mensaje sobre la próxima caída de un gran meteorito, la información es espectacular, pero no por eso es cierta. ¿Qué podemos hacer entonces para desde nuestra vida diaria combatir la infodemia? Aquí te damos 5 consejos básicos. 1. No te quedes solamente con lo que dicen los titulares. A veces están hechos para que solo les des clic. 2. Busca las fuentes. Cualquiera puede enviarte información diciendo una investigación reciente, científicos comprobaron o la NASA descubrió. 3. Sé escéptico.
sobre todo si es información que parece muy sorprendente. 4. Contrasta la información. Tal vez haya otros que afirmen lo contrario. ¿Por qué no leerlos? 5. No reenvíes solo porque sí. Recuerda que decir que sabes algo antes que los demás no necesariamente te hace la persona más inteligente. Y no lo olvides, estar informados más rápido no significa estar mejor informados. Es del vecino del 3. Dice que hay que estar preparados para una invasión zombie.